Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. La madre de Met Ramazan de Emir rompe el silencio, mientras Met no esté, Afra se queda conmigo. Ella es mi responsabilidad, es mi hija del alma. En medio de la turbulencia emocional que ha sacudido a los fanáticos del espectáculo turco tras la enfermedad repentina de Afra Saraoğlu y la controvertida decisión de Met Ramazan Demir de abandonar el servicio militar para estar con ella, una voz inesperada se ha alzado con fuerza y ternura, la madre de Met, quien por primera vez se ha expresado públicamente sobre la pareja y, en especial, sobre su relación con Afra. Y sus palabras han conmovido profundamente a todos. Mientras Met no esté, Afra se queda conmigo. Es mi responsabilidad. Es como una hija para mí. Una suegra que actúa como madre. Fuentes cercanas a la familia confirman que la madre de Met ha estado junto a Afra desde el primer día de su hospitalización, acompañándola en todo momento, brindándole apoyo emocional, preparando sus comidas favoritas y asegurándose de que no se sienta sola. Una enfermera del hospital reveló. La señora llega temprano cada mañana, le acaricia el cabello a Afra como si fuera su propia hija. Le habla suavemente, le cuenta anécdotas de Met de niño, le canta canciones antiguas. Es un amor verdadero, maternal, que se siente en el aire. Una relación que nació del cariño sincero. Desde que Afra y Met comenzaron su relación, se sabe que la madre del actor ha tenido una conexión muy especial con ella. Lejos de los celos o la frialdad que a veces se asocian con las relaciones entre suegra y nuera, entre ambas mujeres nació rápidamente una amistad profunda. Afra, en más de una ocasión, ha hablado públicamente del cariño que siente por su segundo hogar en casa de los Demir. Su madre me trata con un cariño que no se puede fingir, dijo en una entrevista pasada. Cuando estoy con ella, siento que pertenezco. Una promesa que conmueve. Al enterarse de que Met tendría que cumplir con su deber militar, su madre no dudó en prometerle algo. No te preocupes por Afra. Mientras tú no estés, ella está conmigo. Es mía también. La cuido como tú me cuidarías a mí. Esa promesa hoy se cumple cada día. Y quienes rodean a la actriz aseguran que la presencia de su suegra ha sido fundamental para mantener su ánimo en alto. Una amiga cercana escribió en Instagram. Ver a la madre de Met peinando a Afra, trayéndole sopa caliente y cantándole canciones mientras llora en silencio, es una de las cosas más humanas y hermosas que he presenciado. Una familia unida por el amor, no por la sangre. Esta historia no solo es la de un romance entre dos actores jóvenes y talentosos. Es también la historia de una familia que se ha construido con base en el amor y la empatía, donde no importa el lazo de sangre, sino la conexión del corazón. La madre de Met, al ser consultada por un periodista, simplemente respondió. Afra está en mi corazón. No solo por ser la pareja de mi hijo, sino por la mujer que es. Valiente, dulce, sensible. Me duele verla enferma, pero estaré a su lado hasta que se levante. El mensaje que llegó a todos los rincones. Las palabras de esta madre han sido replicadas por miles en redes sociales. El hashtag almohadilla Afra es familia comenzó a circular como símbolo de esta relación que trasciende lo convencional. Una usuaria escribió. Ojalá todos tuviéramos una suegra así. Esa mujer no solo crió a un buen hombre, sino que es también una gran mujer. Otra agregó. La madre de Met representa lo que significa verdaderamente el amor incondicional. No necesitas parir a alguien para amarlo como hijo. Conclusión, la fuerza silenciosa detrás del amor. En esta etapa tan difícil para Afra y Met, hay una figura que se mantiene firme, discreta, amorosa, la madre de Met Ramazan Demir. Su papel, aunque muchas veces ignorado por los medios, ha sido vital en este momento tan vulnerable. Porque en tiempos de enfermedad, de distancia y de incertidumbre, lo que realmente importa no es quién está bajo los reflectores, sino quién se queda cuando nadie más lo hace. Y ella se ha quedado. Con ternura. Con entrega. Con amor desde que Afra Saraoğlu fue hospitalizada, su estado de salud ha mantenido en vilo no solo a sus seguidores, sino también a quienes realmente la quieren en la intimidad. Y si hay alguien que ha demostrado un amor silencioso pero firme, es la madre de Met Ramazan Demir, quien ha tomado el rol de madre adoptiva sin pedir nada a cambio. Fuentes del hospital afirman que la actriz, en los momentos más difíciles,
se aferra a la mano de su suegra como si fuera un ancla emocional. Una enfermera comenta. Afra no quiere que nadie más la acompañe por las noches, salvo ella. Cuando se despierta sobresaltada o con dolor, solo se calma si está ella al lado. En una ocasión, tras una crisis febril, Afra se habría aferrado a su mano y susurrado con lágrimas. Gracias por no dejarme sola, mamá. Estas palabras, que llegaron a los oídos de Met a través de una videollamada, lo emocionaron profundamente. Dicen que el joven actor, al escuchar eso, rompió en llanto y le agradeció a su madre por ser su fuerza en la distancia. Un hogar construido con amor, aquí nadie está solo. La casa de los Demir, ubicada en la parte europea de Estambul, ha sido transformada en un refugio para Afra en su recuperación. La madre de Met organizó una habitación especialmente decorada para ella, con flores frescas, fotos de Met y Afra juntos, velas aromáticas y todos sus libros favoritos. Una vecina cercana compartió. Es impresionante cómo esa mujer ha volcado su vida entera en el bienestar de Afra. Cocina para ella cada día, le prepara infusiones naturales, y hasta duerme en una cama improvisada a su lado para no dejarla sola. No faltan los pequeños detalles, la manta tejida a mano que le regaló, la cadena con una medallita protectora que le colocó en la muñeca, y las cartas que le escribe y deja en su mesita de noche con frases como: «Vas a salir de esto. No estás sola. Eres parte de esta familia». Una conexión que trasciende generaciones. Lo más sorprendente de esta relación entre la madre de Met y Afra es que no se basa solo en la relación romántica de la actriz con su hijo, sino en una afinidad real, humana y profunda entre ambas mujeres. Ambas comparten largas conversaciones sobre la vida, la familia, el arte y los miedos. Afra habría dicho en privado: «Ella no me pregunta cosas por cortesía. Ella me escucha. Me abraza como mi propia madre lo haría». Y en más de una ocasión, se les ha visto caminando por el jardín del hospital, tomadas del brazo, como una madre y una hija de toda la vida. Un mensaje a todas las madres del mundo. La actitud de la madre de Met ha sido celebrada por millones de personas que han encontrado en ella un símbolo de empatía, cuidado y fortaleza femenina. En programas de televisión, se la ha mencionado como el verdadero pilar invisible detrás del amor y una madre que entiende que el amor de su hijo también merece ser amado. Una conductora de un programa matutino dijo emocionada: «Esa mujer es el corazón silencioso de esta historia. No busca fama, no busca cámaras. Solo quiere cuidar. Y eso es lo más noble que puede hacer una madre. ¿Y si el destino las une para siempre?». Con rumores de compromiso entre Afra y Met creciendo cada día, muchos ya la consideran como la futura suegra más querida de Turquía. Pero para ella, ese título es irrelevante. «No necesito un anillo ni una boda para considerarla mi hija», habría dicho. «Mi hijo la ama. Yo también. Y eso basta». Cercanos a la familia afirman que una vez Afra se recupere completamente, la madre de Met planea organizar una pequeña ceremonia de agradecimiento y sanación en casa, donde reunirá a las personas más queridas de Afra para celebrar la vida, la fortaleza, y el amor que la ha sostenido en este proceso. Final: madre no es solo quien da la vida, sino quien cuida el alma. La historia de Afra Saraoğlu, Met Ramazan Demir y su madre ha conmovido a todo un país. Porque más allá de las cámaras, la fama y el glamour, ha dejado al descubierto lo que realmente importa, el amor verdadero en todas sus formas. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.